Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en este evento significativo porque abarca una etapa de la historia que había mantenido oculta, ¿sí? Tanto por parte de la Iglesia como parte del Estado, aunque sí existían algunas obras que iban dando cuenta como memorias, como reseñas o novelas. Muy bien. ¿Cómo definir la cristiada? Normalmente se pretende que sea el movimiento armado, pero en realidad podemos decir que la cristiada es un fenómeno político-social más amplio, ¿sí? Este se inicia propiamente con la Constitución de 17, que ya se comentó, que vuelve a revitalizar el jacobinismo del siglo XIX, al cual Porfirio Díaz había mantenido soterrado en un modus vivendi, en donde realmente la Constitución no se aplicaba en estas materias religiosas. La aparición de la Constitución de 17 se da en un contexto en el que la mayoría de los obispos mexicanos están fuera de territorio nacional. Ellos no pueden incidir o participar, socialmente a través de otros grupos en la redacción de la Constitución del 17. Esto porque, habiendo habido un partido católico que logró triunfos en las elecciones que llevan a Madero a la presidencia, como ya se comentó, el golpe de Huerta lleva a malentendidos respecto del papel del partido católico, se obliga a la Iglesia a que financie a Huerta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en pocas palabras, como ya dijo el doctor Mahler, ahí se da un punto de incidencia de legitimar en la Constitución hechos que ocurrieron durante la Revolución Mexicana. O sea, no solo fue a partir de la Constitución del 17, sino durante la Revolución Mexicana se dieron muchos hechos de agresión a la Iglesia, particularmente por las fuerzas carrancistas, aunque también por las villistas. Los zapatistas no fueron anticlericales. Puede haber habido uno que otro como Soto y Gama, pero en general el zapatismo no era antirreligioso. Bien, ¿cómo responde la Iglesia? Primero, inicialmente, la jerarquía. Ellos emiten una protesta que, pues, no es que tenga la Constitución del 17 nada nuevo que no se haya vivido antes, sino que se revuelve a restablecer con fuerza, ¿no? Y con las experiencias de la Revolución, pues hay temor de que esto vaya a avanzar poco a poco. Esta nota de los obispos mexicanos fue muy tranquila. No fue muy beligerante, podríamos decir. Les interesaba establecer el antecedente de su oposición, porque no querían una ruptura radical con el gobierno en ese momento de Venustiano Carranza, y los artículos que se protestan pues son el 3, 24, 27 y 130. Hay una nota de los arzobispos. Además, hay una nota de los arzobispos a los vicarios de las diócesis que sí estaban en México, indicándoles que ellos alienten a los fieles a resistir las disposiciones pacíficamente, pero a resistir y no dar como válida la reforma a la Constitución. También se hace una pastoral de los obispos
que sin embargo no va a tener publicidad. Es algo que circula internamente en algunos círculos, al modo como habían hecho los obispos alemanes en la República de Weimar, que no quisieron enfrentarse a Bismarck directamente, pero sí dieron directrices a los fieles. Entonces, esto no se conoció sino hasta 1926, cuando el periódico El Universal la hace pública, haciendo aparecer que se trata de una nueva carta del episcopado mexicano, pero en realidad ya era anterior, era de 1917. Estas manifestaciones iniciales en contra de la Constitución fueron apoyadas por el Papa Benedicto XV. Hay dos obispos mexicanos que no estaban en Estados Unidos y estaban en la clandestinidad. Uno era Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, de la Arquidiócesis de Guadalajara, que andaba a salto de mata, y él publica individualmente una pastoral en contra de la Constitución del 17. Lo mismo hace Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate, aunque se opone a la Constitución del 17, en su pastoral expresa una prohibición de utilizar medios violentos y solo dice que hay que utilizar la fuerza moral para resistir a las disposiciones de 17. En ese contexto, el Papa Pío XI emite también una carta apostólica dirigida a los fieles mexicanos. Pide a los católicos no participar en facciones políticas, es decir, no ejercer una labor política facciosa para evitar precisamente fricciones con el Estado. Pero eso dice que no impide a los católicos, a pesar de que está vigente la Constitución del 17 y que se obliga a los funcionarios públicos, en algunos casos, a jurar la Constitución, dice que no impide participar en cargos públicos para que se trabaje a favor del bien común. Podríamos decir que esta es la primera resistencia pacífica que se da por parte de la Iglesia, de los obispos. Obviamente eso va permeando hacia todos los sacerdotes. Una resistencia de no aceptar la Constitución del 17. Por su parte, los laicos empiezan a fortalecer o a crear nuevas organizaciones con las que van a penetrar la vida social y religiosa de México. Una de las primeras que aparece es la Unión Nacional de Padres de Familia, creada en 1917 y existente hasta la fecha. Se acaba de celebrar el 109 aniversario de la fundación de la Unión Nacional de Padres de Familia, enfocada explícitamente a la defensa del derecho de los padres a elegir el medio de educación y el modo de educar a sus hijos. Ellos toman como lema: por mi deber de educar y por mi derecho de educar. Esta va a ser una acción de reacción inmediata frente a estos hechos que ya se mencionaron: la expulsión de las órdenes religiosas que estaban a cargo principalmente de la educación no pública. Los kinders, las primarias, las escuelas son tomadas en muchos casos por las fuerzas federales, como si eso fuera un atentado a la vida
política y social del país. A mi papá le tocó que lo sacaran de su kinder. Todavía era pequeño, pero llegaban las fuerzas policíacas. Ahora, ¿cuál fue la reacción frente a esto? Su reacción fue el que vamos a decir, se genera el homeschooling de aquella época. Se empieza a educar por fuera de los ámbitos oficiales. Y se llega a prohibir a los católicos que manden a sus hijos a las escuelas oficiales. Esta es una primera resistencia, llamémosla pasiva-activa. Pasiva en cuanto a no ir a la escuela oficial y activa asumir una labor educativa con maestros y padres de familia fuera de los ámbitos escolares. Esto se llegó a hacer incluso a nivel profesional, ¿sí? ¿Qué ocurría entonces? ¿Cómo se iba a acreditar el estudio? Pues iban a exámenes a título de suficiencia, sí al sistema oficial, pero después de haber estudiado en una escuela católica que se daba efectivamente educación católica. Hay otra institución que es una organización secreta, que fue creada en 1915 por quien llegaría a ser Monseñor Luis María Martínez, arzobispo de México. La funda aquí en Michoacán. La funda precisamente por la experiencia que se vivió aquí con las acciones de los carrancistas contra la Iglesia Católica. Esta organización secreta va a buscar ir creando una fuerza social de laicos para la defensa de la Iglesia. El abuelo de Carlos Abascal, que fue secretario de Gobernación, que tuvo como papá a Salvador Abascal, líder de la Unión Nacional Sinarquista, fue el encargado por el entonces Luis María Martínez, que estaba en el seminario de Morelia, a trabajar en expandir esta organización secreta, ¿sí? Que va a tener después pues, un papel relevante en las acciones de resistencia pacífica y en la guerra cristera. Por otro lado, tenemos que la ACJM, creada por inspiración del padre Bernardo Bergoen, ¿sí? Va a ser una institución que asume un papel de política social. Seguimos en esta misma, ¿sí? Política social. Ya en el siglo XIX, con la publicación de la encíclica del Papa León XIII, Rerum Novarum, los católicos habían asumido una actitud social muy activa, organizando a los campesinos, organizando sindicatos, organizaciones mutualistas, etcétera, etcétera, ¿no? La ACJM asume una función de ignorar la Constitución de 1917 y empezar a trabajar con la sociedad, fundamentalmente con jóvenes, para difundir los principios católicos junto con la Iglesia, ¿sí? Es una organización de tipo apostólica. Luego también se revitalizan las damas católicas, antecedente de la Acción Católica Femenina Mexicana, ¿sí? Organización que también va a servir luego de antecedente de la organización de la Liga Juana de Arco, que es una agrupación de mujeres que apoyará a los cristeros. Entonces, están los laicos trabajando por ignorar el Estado laico, pero activamente. Y también surge la Confederación Nacional Católica del Trabajo.
Esta fundamentalmente tiene la misión de oponerse a la CROM, que era una organización del callismo que va a buscar precisamente jalar a los obreros a una corriente socialista. Llega a haber encuentros, violentos en ocasiones, entre los obreros católicos y los obreros socialistas de la CROM. Pero fundamentalmente se trata de una organización social, pacífica, que busca precisamente que la sociedad mexicana, a pesar de la legislación anticatólica de México, siga siendo una sociedad creyente. Paralelamente a estas organizaciones que son nacionales, se va a generar la Unión Popular en Jalisco. Esta Unión Popular es creada por Anacleto González Flores, un líder que provenía de los más bajos niveles de la vida social. Su papá era rebocero, él había sido rebocero también, y era un joven como ustedes, alegre, fiestero, coqueto con las muchachas, hasta que una misión lo convierte. Y entonces se transforma en catequista, empieza a tener inquietudes, se va al seminario y luego no tiene vocación religiosa, estudia Derecho y es de aquellos que no le reconocen sus estudios y va a tener que reponerlos. Esta Unión Popular de Jalisco va a tener un papel importante. Sí, vamos a ver más adelante. Bueno, la Iglesia va a dar sus razones de oposición a la Constitución de 1917. Primero va a decir lo que es la Iglesia, tratando de distinguir efectivamente la Iglesia del Estado. Ya para entonces no hay esa confusión, ¿no? Pero pues señala que su misión es obviamente apostólica y no debe someterse a los gobernantes. Da instrucciones a los presbíteros de ejercer, independientemente de las disposiciones que limitan su ministerio público, porque reglamentan cuántos sacerdotes debe haber, deben ir a inscribirse ante las autoridades municipales, etcétera, etcétera. Se prohíbe que los sacerdotes asuman esas actitudes, ¿no? Y también va a reconocer que hay un ámbito de tipo político. Y entonces, ¿qué dice esa pastoral? Dejamos exclusivamente a los seglares el ejercer la acción política, no la personalista mezquina, es decir, no de los intereses de grupo político, de buscar puestos populares, sino la alta y profunda que se guía por principios y busca el bien común. Y agregan, en este campo deben entrar resueltamente los católicos seglares, ya que como ciudadanos católicos tienen la obligación de trabajar en el terreno legal porque sean respetados los derechos de la Iglesia y en estos momentos porque sean derogadas las leyes contrarias a su libertad. Ante las acciones persecutorias, los sacerdotes ofician misas en las casas y hasta eso llega a prohibirse. Primero se prohíbe el culto público, luego se prohíbe el culto en las iglesias y cuando viene el cierre de los templos y siguen las misas en las casas, se prohíben las misas en las propias casas. Y entonces hay muchos sacerdotes muertos. Uno que pasa a ser emblemático, y es la foto que tenemos aquí, es la muerte del padre Miguel Agustín Pro,
en el contexto del atentado contra Álvaro Obregón, ¿sí? Este atentado no tiene que ver nada el padre Agustín Pro y sus hermanos. Sin embargo, se utiliza un coche que había sido de los hermanos. Pescan a los hermanos Pro, a Luis Segura Vilchis y al padre Miguel Agustín, y los condenan a muerte. Y aunque hay un amparo para que no lo mate, no dejan que llegue el amparo y sin juicio previo lo matan, ¿no? Bien, es muy importante que ya en el contexto de la Constitución de 1917 y cuando algunos gobernadores empiezan a reglamentar la aplicación de la Constitución en sus respectivos estados, en Jalisco se promulga un decreto 1913 y 1927 del gobernador Manuel Buquet en 1919. Quiere ser de los primeros que apliquen las leyes, ¿no? Obviamente, la pastoral de Monseñor Francisco Orozco y Jiménez se manifiesta en contra de esta acción de laiciación de la vida laica de la educación y el matrimonio, que ya establecía el divorcio, e invita a los católicos a resistir en Jalisco. Esta pastoral pues va a servir para que los detengan y lo expulsen luego del país. Estos decretos de 1913 y 1927 establecían reducción de sacerdotes que se inscribieran en la Secretaría General de Gobierno para autorizarlos y se establecen penas para quienes no acaten estas disposiciones. Surge así pues la resistencia, ¿sí? Esta resistencia va a ser muy importante porque es una resistencia pacífica, ¿sí? La resistencia pacífica tiene pues como origen pues precisamente las acciones que realiza el gobierno de Jalisco en contra de la iglesia, de las escuelas, etcétera. ¿En qué va a consistir esa resistencia? Va a consistir en una resistencia pacífica mediante un boicot económico, mediante un boicot social. Es decir, pasividad en la vida económica de la ciudad, del Estado. No comprar, no hacer fiestas, no ir a los espectáculos, vivir austeramente, de tal suerte que la reducción de la vida económica significará una reducción en los impuestos, ¿sí? Y al no haber impuestos, el gobierno local se debilitaba. Evidentemente había exigencias de que se derogaran estos dos decretos. Primero, el primer decreto que se derogara, y lejos de derogarlo, generan un segundo decreto endureciendo las acciones. Entonces se generan acciones de las damas católicas que van y piden que se derogue. Y entonces las autoridades, con el general Manuel M. Diegues, que era el que controlaba, así como luego Calles, a los presidentes, al gobernador, él las menosprecia y no les hace caso y dice: es que ustedes no representan, demuéstrenme que representan a quien dicen representar. Y entonces se realiza una manifestación masiva en la cual Anacleto González Flores se revela como un gran orador y un gran dirigente social que va a empezar a encabezar esta resistencia que va a durar 8 meses nada más. ¿Por qué? Porque finalmente cede el gobierno. El Congreso del Estado, atendiendo la fuerza social que se está manifestando en contra
de estas disposiciones de manera pacífica, demandando solo la eliminación de estos decretos, se va a someter entonces al Congreso del Estado la derogación de esta legislación que va a ser precisamente pues una de las causas que van a ir poco a poco creciendo. De ahí surge pues este movimiento que va a estar encabezando también Anacleto González Flores, que es la Unión Popular. Esta Unión Popular, ¿sí?, va a llevar a que se extienda no solo en Jalisco, sino en los estados aledaños. Se organizan a los campesinos, se capacita a los obreros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en 1919, la cabeza la lleva la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Y luego surge esta Unión Popular que se va a convertir en un movimiento social muy importante. Muy bien. El siguiente paso va a ser la creación de la Liga Nacional. Antes hay una serie de expresiones públicas de resistencia social y religiosa. La Iglesia no está atada de manos. La Iglesia está actuando. La Iglesia va a poner la primer piedra de lo que va a ser o quiere que sea el monumento a Cristo Rey, ¿sí? Y esto, aunque está prohibido el culto público, en realidad se hace en un terreno particular donado para este propósito. Y asiste a la puesta de la primera piedra el delegado apostólico, Monseñor Ernesto Filippi, a bendecir la primera piedra, y entonces la reacción del gobierno es precisamente considerarlo, en primer lugar, un acto público, fuera de los templos, ¿sí?, aunque era una propiedad privada, ¿no? Y entonces expulsan al delegado apostólico. Se va a erigir luego un primer monumento, que es esa imagen, que va a ser bombardeada por Emiliano Carranza, uno de los pilotos primeros que hubo en México, ¿no? También se va a provocar un hostigamiento a un evento religioso muy importante, el Congreso Eucarístico Nacional de 1924, que va a provocar movilizaciones. El pueblo sigue siendo católico y quiere vivir su fe católica y va y se moviliza, ¿no? Ya hablábamos de la creación de la Iglesia Católica Mexicana, ¿no? Esta Iglesia Católica Mexicana, pues obviamente tiene el apoyo de la CROM, este grupo sindical que maneja Morones, cuate de Plutarco Elías Calles, ¿sí? Y entonces le dan en posesión el templo de la Iglesia de la Soledad en un inicio. Y cuando quieren ir a tomar posesión, los fieles se rebelan y resisten, y entonces ya empieza a dar movilizaciones sociales espontáneas, tratando de impedir eso, ¿sí? Otro hecho importante va a ser, por ejemplo, cuando, como había muchos jesuitas extranjeros, las fuerzas llegan a querer en la Iglesia de la Sagrada Familia en la Ciudad de México, en la calle de Puebla, pues la gente sale espontáneamente a defenderlos, ¿sí? Y particularmente mujeres. Y como no pueden impedirlo, inmediatamente se organiza una manifestación a la Secretaría de Gobernación, que queda a pocas cuadras de la Iglesia de la Sagrada Familia. Pero entonces ahí ya no solo van mujeres, van hombres.
Y entonces la respuesta es la represión. Aquí tienen una imagen de cómo eran los bomberos los que se usaban para, con la fuerza de las mangueras, dispersar las manifestaciones, ¿no? No es el único caso. Yo estoy poniendo así brevemente algunas de las acciones de resistencia pacífica que los fieles hacían cuando llegaban, como ya dije, a expulsar a las religiosas en las escuelas o a querer tomar los templos. Los fieles se organizaban, los ciudadanos buscaban cómo mantener viva la religiosidad en la sociedad mexicana, independientemente de las disposiciones gubernamentales. En el caso de Morelia, tuvimos aquí una manifestación muy importante cuando unos obreros izaron una bandera socialista en la catedral y entonces se organizó una manifestación y una peregrinación de desagravio. Y entonces llegaron los obreros a reprimir y hubo obviamente balazos, choques y muertos, ¿no? Esa era la forma como se respondía en distintos lugares por las autoridades municipales, por los gobernadores, acciones pacíficas de los ciudadanos para resistir. Bien, entonces, consecuencia de ello es, vino también la reglamentación del artículo 130 constitucional. Hay que distinguir la reglamentación del artículo 130 de la ley Calles, que la ley Calles no es una ley Calles, es una modificación del Código Penal para reglamentar penalmente acciones de tipo religiosa. Pero obviamente ya la ley Calles, la reglamentación del artículo 130 constitucional, pues sí, tenía esa finalidad de alentar a que los gobiernos de los estados ya hicieran reglamentaciones locales de aplicación de las disposiciones constitucionales, ¿sí? Entonces, va a venir entonces como una consecuencia ya de los hechos que se están generalizando a nivel nacional, la fundación de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Esta Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa se hace el 9 de marzo de 1925, ya con el objetivo específico de defender la libertad religiosa. Esta va a ser una agrupación cívica, no dependiente del episcopado mexicano. En sus reglas originales se señala que ellos son una organización cívica independiente del episcopado, ¿no? Obviamente, pues sí, van a buscar que uno de sus objetivos es la defensa de la religión y de la patria. Y la van a hacer como un derecho cívico de libertad religiosa. Recordemos que ahora en la Declaración de Derechos Humanos existe el derecho universal a la libertad religiosa, ¿no? Podríamos decir que ellos se anticiparon, ¿sí? Entonces, ellos afirman que la Constitución del 17 está generando una persecución y que entonces a los católicos no se les están reconociendo plenamente sus derechos de ciudadanos. Y entonces hay que buscar la derogación de las legislaciones que no permiten la libertad de enseñanza, la libertad de prensa con temas que tengan que ver con los temas religiosos.
uno de los elementos fundamentales de la resistencia pacífica va a ser la prensa y los volantes, las campañas de volantes, precisamente para ir creando una conciencia social de lo que está ocurriendo, porque obviamente la gran prensa no da gran difusión a los incidentes que se producen precisamente cuando se expulsa a los religiosos, cuando se cierran escuelas, cuando se toman iglesias, ¿sí? Entonces, ellos van a crear esto para buscar libertades, ¿no? Y entonces, ellos van a buscar ejercer derechos políticos. Luego, estos integrantes de la Liga Nacional, aquí está una directiva de la Liga Nacional, defensora de la libertad religiosa, dan como razones que la Constitución humilla a los sacerdotes y limita su ejercicio. La Constitución desconoce a la Iglesia y la puede despojar de todo lo que posee. El socialismo revolucionario aprisiona en una malla las fuerzas vivas del país. Y definen: naturaleza de la Liga. Es una asociación legal de carácter cívico que tiene como fin conquistar la libertad religiosa y todas las libertades que derivan de ella en el orden social o económico, por los medios adecuados que las circunstancias vayan imponiendo. La Liga quiere ser una asociación de todos los católicos cansados de tantos atropellos contra su religión, el orden social y sus derechos cívicos. Es independiente de la jerarquía católica y hace suyos los principios y orientaciones cívicas de la Santa Sede, ¿sí? Es decir, no se manifiesta como una agrupación religiosa, pero sí con motivaciones religiosas. ¿Cuáles son los fines de la Liga? Detener al enemigo y reconquistar la libertad religiosa y sus libertades. Su programa no es un grito de guerra, sino la reivindicación de los derechos de los católicos en una república democrática. Se expresa en una fórmula sencilla: exigir libertad plena de enseñanza, derecho común para los católicos, derecho común para la Iglesia, derecho común para los trabajadores católicos, y pide la derogación de los artículos constitucionales que se oponen, obviamente, a todas estas libertades, ¿no? Entonces, ellos van a iniciar, por inspiración de Anacleto González Flores, una resistencia, del mismo modo que se había realizado en Jalisco mediante un boicot económico. Y entonces, efectivamente, cuando surge la ley Calles, que ya, como dije, establece sanciones penales para los sacerdotes y religiosos y para los actos religiosos, entonces sí va a ser un momento crítico que hace que este boicot se extienda a nivel nacional. No consumir, no ir a más que lo indispensable para la supervivencia de las personas, no hacer fiestas, estas religiosas que tanto gasto causaban, no ir a los cines, etc. Y como en Jalisco, las muchachas sobre todo, por ejemplo, se apostaban afuera de los cines o de los centros de espectáculos para disuadir a quienes llegaban a pretender ingresar al cine pacíficamente, los invitaban a vivir austeramente, ¿no? Y les llegaron a calificar como la peste negra a las muchachas porque iban de luto, se ponían crespones negros en las casas, se vivía
de luto por todos los hechos que estaban realizándose, ¿sí? Obviamente Calles y su gobierno menospreciaron esta resistencia pacífica, al mismo tiempo que los obispos, como veremos más adelante, también realizaban gestiones de diálogo con el gobierno. Ellos no querían en absoluto una confrontación, solo pedían que se derogaran los artículos anticonstitucionales. Y el Papa Pío XI les dio instrucciones a los obispos de que negociaran, pero que negociaran la derogación de esos artículos constitucionales. Esa fue la tesis fundamental del Papa Pío XI en su instrucción a los obispos. Sí, negociar, pero modificando la reglamentación. La bandera era esa, modificar la reglamentación legal que era discriminatoria, persecutoria, etcétera. Sí. Bueno, de ninguna manera se aceptaba esto por parte del gobierno. Incluso se dieron diálogos públicos entre René Capistrán Garza y otros líderes de la Liga con funcionarios públicos, Során, el secretario de Educación, el secretario de Comercio, obviamente en el Teatro Iris, para discutir los valores que los ciudadanos pedían de respeto a la identidad nacional. Pero obviamente, pues la porra que estaba en el Teatro Iris, pues eran de los obreros de la CROM, ¿no? Que abucheaban, no dejaban que se expresaran, etcétera. A los dirigentes de la Liga los fueron metiendo a la cárcel. La primera directiva, a la cárcel. Segunda directiva, a la cárcel. La tercera directiva se volvió clandestina para que no los llevaran a la cárcel, ¿sí? Capistrán Garza y otros luego fueron puestos en libertad provisional. Y en esa característica de libertad provisional fue que participaban en estos debates, ¿verdad? Obviamente, pues no se les hizo caso. Los obispos presentaron al gobierno una propuesta de reforma constitucional. Los abogados, la Escuela Libre de Derecho colaboraba con los obispos, se presentaban amparos, etcétera, no les hacían caso, por supuesto, a los amparos, y esta propuesta de legislación fue desechada por el presidente Calles. Y entonces la presentaron los laicos tras una campaña de recolección de firmas a nivel nacional que logró recolectar 2 millones de firmas que se presentaron en el Congreso. También los obispos la habían presentado en el Congreso, pero les dijeron que ellos no tenían derecho de presentar ninguna iniciativa porque habían perdido su calidad de ciudadanos mexicanos, ¿sí? Entonces, pues ya no, se iban cerrando los cauces legales. Fue de esta manera como que, pues, ante el desprecio del boicot, la burla que se hacía de la Liga se les detenía y a pesar de los debates no se les tomaba en cuenta, la Liga, pues, empezó a desesperar, ¿sí? Todo el que hacía campaña para el boicot era detenido. Se organizaban, por ejemplo, con globos de gas, les ataban propaganda, los lanzaban al aire para que desde el aire hubiera propaganda aérea, ¿sí? Invitando a que hubiera liga, hubiera boicot. Luego pegaban engomados. A los policías les pegaban engomados en la espalda, que así llegando muy afectuosamente, oiga, ¿cómo está? Y le ponían una invitación al boicot, ¿no? Total,
había una confrontación social y obviamente también una confrontación con los grupos de socialistas que controlaba el gobierno, particularmente obreros, pero también campesinos, los agraristas. ¿Sí? Estos fueron dos elementos que el gobierno utilizaba ya desde el gobierno de Calles, precisamente para enfrentarlos a los católicos. Ya después seguirán siendo utilizados, ¿no? Entonces, este desprecio a la Constitución y al boicot, pues que no logra que finalmente las autoridades cedan, como sí habían cedido en Jalisco, van a llegar a que finalmente pues se vea que esto no está resultando por una vía pacífica. Es así como finalmente pues la Liga y sus dirigentes, ante también ya la desesperación de algunos grupos locales, de campesinos particularmente, que empiezan a responder con violencia ante la clausura de templos, la persecución, entonces la Liga va a abandonar ya la resistencia pacífica, que es lo que normalmente suele ya calificarse como la cristiada. Pero yo diría que en realidad desde el 17 hasta entonces, por causas legales, pacíficos. Es importante señalar, a lo mejor lo comentamos después, que los arzobispos se entrevistaron con el presidente Calles, pidiéndole eso precisamente. Y a reserva de que luego se diga, el presidente Calles les dijo a los obispos, ustedes tienen dos opciones, o acatan la ley o se levantan en armas. Entonces el propio Calles estaba provocando una acción violenta. Recordemos que venimos de la Revolución Mexicana. Hay quienes incluso van a llegar a considerar que la cristiada es parte de la revolución, ¿sí? Porque se da en el contexto de los recientes gobiernos revolucionarios donde la violencia no ha cesado. Hay levantamientos militares contra los mismos revolucionarios todavía, ¿sí? Hay fraudes electorales, hay resistencia política y, por supuesto, que entonces, pues ya la Liga cesa en esta opción y personajes como el Anacleto González Flores, que no era partidario de la violencia, como muchos, miren, las fuerzas principales armadas, bueno, ya le dirán después, pero son ciudadanos del ACJM, clase media, llamémosle, los que luego van a ser dirigentes cristeros, sin ser ellos participantes incluso de luchas armadas previas. Entonces, Anacleto González Flores es un caso típico de alguien que no quería la violencia, que, por cierto, era dirigente de la Unión de Católicos, esta asociación secreta, dirigente de la Unión Popular de Jalisco y dirigente de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa en la zona de Jalisco. Muy bien, pues yo hasta aquí dejaría lo que había sido un referéndum social ante el cierre de los templos católicos, cuando los fieles van en bola a que los bauticen, los casen, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Castellanos.